sometió en forma permanente a la censura y se convirtió en un símbolo de oposición a la dictadura militar. La revista Humor fue uno de los mayores ejemplos de la historia de la sátira social y política en la Argentina. En 1978, Argentina se preparaba para ser la sede del Mundial de Fútbol. La Junta de Comandantes, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, se mantenía en el poder desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Se vivía en el país un clima de violencia política y terrorismo de Estado. El Mundial intentaría ser aprovechado por el gobierno militar para limpiar su imagen ante el mundo. El dibujante y editor Andrés Cassioli y un grupo de colaboradores decidieron en ese momento armar una revista que desafiara a la censura de la época. La oportunidad fue porque el gobierno militar, para cambiarle un poquito la cara a la represión, al gobierno represivo, a esa idea que había de que en la Argentina los militares eran monstruosos, y que había un gobierno realmente dictatorial y tiránico, organizaron el Mundial de Fútbol. Y nosotros dijimos, bueno, ahora hay una cierta apertura, van a querer mostrar un rostro distinto, es la oportunidad y decidimos salir con humor. Andrés Cassioli, que es de extracción publicitaria, así como Tomás Sanz y como yo, estaba buscando a ver qué hacer. Ahí en el año 78 tenían una pequeña editorial con dos socios y estaban buscando hacer una publicación de humor, porque es una cosa que siempre funcionó bien y había con quien hacerlo. Había mucha gente que no estaba trabajando, dibujantes muchísimos no estaban trabajando. En el caso, bueno, Tomás Sanz estaba trabajando en publicidad, yo estaba en ese momento trabajando en Tía Vicenta. Bueno, Andrés nos llamó y los primeros números, te diría, el primer año está hecho, es una revista hecha por 3 personas, por las dos que llamó él y él. Fue un impulso, no digo una estudiantina, pero era un intento, para nosotros era muy serio, pero los comienzos fueron muy precarios. No sabíamos en realidad que iba a tener esa repercusión. El primer número de la revista Humor salió a la calle el 6 de junio de 1978, arremetiendo contra 2 temas intocables: el Mundial de Fútbol y la política económica. Humor tuvo 2 antecedentes: la revista Satiricón, de Editores Asociados, integrada por Andrés Cassioli, Oscar y Carlos Blota y Pedro Ferrantelli, y la revista Chaupinela, de Ediciones de la Urraca, propiedad de Andrés Cassioli. Las 2 publicaciones fueron censuradas y cerradas por el gobierno de Isabel Perón. Ese proyecto yo lo he llevado debajo del brazo a 2 o 3 lugares hasta que encontré 2 distribuidores
que distribuían para interior que se animaron a hacerlo. Pero en realidad andaba con el proyecto de Ojo de Verso porque no teníamos trabajo. Nos habían clausurado Satiricón, que la clausuró el gobierno militar, y antes lo había hecho Isabel Perón, después ganamos el juicio y la gente de Videla decidieron, nos dijeron, si siguen saliendo con esta reta los matamos a todos. En las páginas de humor se encontraba información cultural y de espectáculos. La política se trataba de manera tangencial. Las tapas de la revista pronto se destacaron por atreverse a caricaturizar al régimen militar. El objetivo claro era llegar a la democracia, golpear, debilitar al gobierno. Nosotros mostramos a los militares que le daban una patada en el traste, con el traje roto y cortado, en situaciones ridículas. Cuando una cosa tan solemne como fue durante tantos años en la Argentina, la vestidura militar, atacarla y atacar los símbolos militares, los debilitaba mucho. La gente se empezó a reír de ellos, cambió mucho la mano. No digo que haya sido humor lo que creó, pero ayudó bastante a que pasara esto, que le perdieran el respeto. El recorrido de la revista Humor es extraño, es accidentado. Se ve que los tiempos se lo llevaron por delante, porque empezó como una revista de humor que vino a reemplazar a Chao Pinela, vendría a ser, de un humor bastante como costumbrista, pero después la política se lo fue llevando por delante y se transformó en una revista que hoy la recordamos como de humor político. A pesar de no hacer referencias explícitas a la dictadura, el primer número fue calificado de exhibición limitada. No se podía mostrar en los kioscos. El editor tuvo que defender la publicación frente a una comisión de censura. Fue una revista que el segundo número salió con una posición algo crítica respecto al Mundial, que digo, era un ícono de la dictadura el Mundial. No se podía decir nada sobre el Mundial que no fuera alabanza, gloria y la imagen argentina que había mejorado en el exterior. Pero ya había mensajes para leer entre líneas, incluso en historietas, que hacían una referencia muy elíptica quizá a alguna situación de aquí. Con Trillo trabajábamos para la revista Humor, entonces lo que hacíamos, por ejemplo, con Las puertitas del señor López, que era una historieta que hoy se vería como ingenua, en aquel entonces la gente encontraba mensajes ocultos que los tenía, que algunos nosotros queríamos darlos con respecto a la censura y todo eso, pero otros encontraban mensajes en donde nosotros no los poníamos, ¿no? Es decir, había una necesidad de la gente en encontrarlos. Los problemas serios empezaron con el número 6. Visitaban la Argentina los reyes de España, y Humor salió con una tapa donde se veía a José López Rega, ex secretario privado de Perón que había escapado del país, escondido entre la ropa de la reina Sofía. Ese número fue censurado y levantado de los puntos de venta. Al principio no era una revista de humor político, no se podía hacer, no había permiso para ello. Luego fue como tanteando el terreno hacia, digamos, atacar algunas imágenes ministeriales, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Economía, las orejas de Martínez de Oz, todo ese tipo de cosas. Y luego se empezó a animar a hacer chistes contra los militares, pero los militares como institución, no como Arguindegui o Macera, eran como institución.
La primera caricatura salió de Videla fue muy charlada previamente entre nosotros, porque, ya te digo, era un paso más adelante en el terreno político, y era riesgosa. Ser un Videla que se hundía en el abismo, en las profundidades del mar, como la industria argentina que se hundía por la liberación de la industria y productos que venían de afuera. Y bueno, eso lo pasamos. A partir de ahí, la revista se hizo un poco incontrolable, supongo, para el poder, pese a que era eso, el poder con toda su fuerza, ¿no? Humor comenzó a crecer. Los lectores encontraban en sus páginas un respiro al clima opresivo de la dictadura. Pasó de ser mensual a quincenal. A fines de 1979 vendía más de 100.000 ejemplares. Como estaba vendiendo muy bien, y nosotros empezamos ya a hablar más seriamente de lo que pasaba en el país, empezamos a denunciar cosas, sumamos algunos periodistas serios de investigación que empezaron a decir lo que estaba pasando en el país. Empezamos a hacerle reportajes a las madres de Plaza de Mayo, que no le había, fue el primer reportaje que le hicieron, hablamos con Eve de Bonafini, estuvieron en la revista todos aquellos que no podían estar en otro lado. El momento más fuerte de Humor fue entre 1981 y 1982. Llegó a vender 300.000 ejemplares, cerca de 1 millón de lectores. Eran los últimos años de la dictadura y lentamente los políticos empezaban a resurgir. El año 80 me parece fue un buen año para la revista, y el año 81 también. La revista fue como un momento bisagra entre la revista que encuentra una identidad propia, muchos lectores, mucha complicidad, muchos guiños, y lo que vendría después, que es el boom de la política, ¿no? La aparición del tema de los derechos humanos, la caída del régimen, ¿no? A fines de 1981, el cantante Ramón Palito Ortega decidió traer a Frank Sinatra a la Argentina. Entonces nosotros decidimos hacer un gran recital el mismo día en Obra Sanitaria con los perseguidos por la dictadura. Lo hicimos me acuerdo en ese momento, con La Trastienda, asociado con La Trastienda. Y entonces estuvieron en ese recital los rockeros, Spinetta, Baglietto, Red de Tucumán. Baglietto vino con Fito Páez, que era un grupo que recién empezaba, y tangueros como el Sesteto Tango, el Cuchi Leguizamón, y después Palito Ortega, en un reportaje en ámbito financiero, dijo que yo, al frente de la zurda, del zurdaje argentino, le había arruinado el negocio con Frank Sinatra. La cultura necesitaba un oxígeno y la revista empezó a pedirlo, ¿no? Empezó a pedirlo, eventos culturales, digamos, a alumbrar el cine que no se podía ver, el teatro que no se podía ver, la plástica que no se podía ver, ecos de los exiliados. A partir de eso, la revista empezó a ser importante. Hasta 1983, la revista tuvo un objetivo claro: cuestionar la dictadura.
plena dictadura había una revista que decía cosas que no se podían decir, incluso éramos los únicos, acompañados a veces por alguna otra revista, El Porteño, me acuerdo, o Nueva Presencia, el diario judío, pero después estamos solos, nadie se animó a decir nada. Después del 83 sí salieron todos al dato hasta el 83, y la gente quería leer algo, enterarse de algo que pasaba en la dictadura, tenía que comprar Humor, no tenía otra forma, porque tampoco en los diarios iba a encontrar nada. Humor abría un espacio para escritores y periodistas que no podían trabajar en otros medios. Enrique Vázquez, Luis Gregorich, Aida Bornik, Pacho O'Donnell, Jorge Sábato, Tomás Eloy Martínez, Carlos Abrevaya, Mona Moncalvillo y otros que vivían en el exterior, como Osvaldo Soriano, formaban parte del staff de la revista. En Humor encontraban un lugar para la difusión de sus ideas. Tendría que ser justipreciado y habría que pensar qué significó en aquel entonces, ¿no? Porque era realmente la única revista, el único medio de oposición que había. Ahí había gente realmente que se jugaba, había muchos escritores de izquierda. La editorial, yo creo que Andrés Cassioli hizo un trabajo formidable. El gran faro para mí era sí, como escuchar o dialogar con Cassioli, ¿no? Era realmente un director muy presente, no solo un director muy presente, no era un tipo de escritorio como los editores que uno conoce, era un tipo de tablero. Vos ibas y hablabas con el Tano estaba casi nunca sentado frente al tablero, casi siempre trabajando parado en el tablero, diagramando y dibujando. Una de las cosas valiosas que hizo la revista fue crearse un ámbito propio. Entonces vivíamos como en una pecera de libertad. Nosotros comíamos juntos, venían los colaboradores, íbamos a comer, salían las ideas. Había una ambiente, aparte crecíamos mucho y había ambiente de euforia. Entre los dibujantes e ilustradores se destacaban Maitena, Tabaré, Meiji, Rep, Alfredo Grondona White y Horacio Altuna. El número 97 de la revista Humor, con una caricatura del teniente general Cristino Nicolaides, fue repentinamente secuestrado de los kioscos. Aquel número secuestrado de enero del 83 era Nicolaides, en ese momento el jefe de la Junta, vacilando en una patineta. Esto fue muy curioso por el juicio que tuvimos que comernos después, ¿no? La imagen de la justicia, que en ese momento estaba siendo presionada por el gobierno para que no hubiera investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos. Entonces Nicolaides vacilaba en una patineta y ocasionó el secuestro de la revista y además una demanda judicial donde los abogados de la Junta argumentaban que un jefe de gobierno, sobre todo un general de la Nación, de ninguna manera podía tener inconvenientes para manejar un artefacto que era un juego de niños. Esa es la excusa que dio el ejército, que le habían sacado porque ridiculizaba a un general de la Nación. La verdad era que por una nota de Enrique Vázquez que había adentro que era mortal. Clandestinamente fueron vendidos 96.000 ejemplares. Yo creo que hubo gente adentro que contaba cosas de la revista, porque cuando llegamos al principios del 83 y nos secuestraron la publicación, fue una revista que iba a salir, no es que salió la revista y la censuraron, iba a salir la revista, decidieron secuestrar ese número. Alguien estaba batiendo.
Mediante un recurso de amparo, lograron revocar la medida. El número siguiente, el 98, causó gran impacto. En la tapa se veía a los 3 comandantes con cuerpo de monos, uno ciego, uno sordo y uno mudo. El título era Prohibido mirar, hablar, escuchar. Y sabíamos por algún dato de que en las reuniones de gabinete, en las reuniones de gobierno, se analizaba mucho la revista. Y como siempre, había posturas distintas, de los más blandos, de los más duros. Arguindegui creo que en un momento era un tipo que quería borrar la revista. Otros quizás, ya te digo, la querían mantener como costo-beneficio, como una muestra de que en realidad que había libertad de prensa. Con la llegada de la democracia en 1983, Humor debió reacomodarse. Entre 1983 y 1984, las ventas bajaron en 100.000 ejemplares. Yo la pasé muy mal para llegar, durante esos 5 años, para llegar a la democracia, y sentía que debía cuidarla. No le impuse nada a nadie, había libertad total, había gente que era muy dura, otra gente que estaba de acuerdo con decisiones del gobierno, pero el cambio fue muy violento. Pasar de vender 320, 330.000 ejemplares a vender 190. Y entonces, bueno, en esa línea delgada entre criticar al gobierno en ese momento radical, pero sin quedar como desestabilizadores, y terminar no conformando ni a la gente de izquierda, ni a los peronistas, ni a los mismos radicales, bueno, era difícil acomodarse. Quizá el camino hubiera sido volver directamente al terreno humorístico puro, el humor universal, pero no era tampoco nuestra especialidad, digamos. Seguimos haciendo humor político en condiciones que ahora eran adversas por otro motivo. Por su apoyo inicial al gobierno radical de Raúl Alfonsín, la revista fue tildada de oficialista. Pasó también que muchos de los periodistas, intelectuales que integraron el staff, se sumaron al gobierno de Alfonsín. Me acuerdo de Aida Bornik, de Pacho Donel, de Gregorich, Kovadlov, gente que se sumó en cultura especialmente al gobierno de Alfonsín, y la revista pasó a ser una revista casi oficialista. Hice durante muchos años una historieta que se llamaba Los Alfonsín, y era provocando al lector típicamente alfonsinista de la revista. Bueno, pero la pude hacer en humor, así que tenían cierta apertura mental, y es verdad que a partir del 86-87 la revista empezó a tener desilusiones alfonsinistas. A principios de los 90, Humor entró en una severa crisis financiera, producto de los vaivenes económicos del país y de las más de 60 demandas por calumnias e injurias que tuvo que afrontar. Humor debe haber tenido entre 35 y 37 juicios durante la dictadura, y la misma cantidad de juicios tuvo durante el gobierno de Menem. Los amigos de Menem, calumnias e injurias, el mismo Menem, y entonces, bueno, me pasé el 20% del tiempo en tribunales, y con los juicios, algunos juicios laborales, y los juicios de Menem, y además cuando sacamos un muy buen informe, aparecía la DGI, y me castigaba, me ponía multas, y llegó a hacerse un volumen que no pude controlar.
Y la DGI no aceptó que Humor salvara el concurso, no nos dejó. Hicimos propuesta, como hacía todas las empresas, a otras empresas se la aceptaron, nosotros no. Y nos obligó a quebrar. Ediciones de La Urraca quebró en febrero de 1999. Así desaparecía Humor, la revista que fue el símbolo de la denuncia contra la dictadura militar. N Milímetros, la máquina de mirar. Todos los jueves por Canal A, Arte y Espectáculos. Canal A también está en la web, canalaonline.com. Cada vez que yo tenía una cita, mi pelo tenía una cita con la plancha. Un extremo cero saludable. Nuevo Pantene Pro B Liso Extremo. Su fórmula con provitaminas ayuda a reparar y alinear cada hebra, llevando tu liso hasta el límite. Extremadamente liso, extremadamente saludable y sin llegar a extremos. Pensaba que era imposible. Nuevo Pantene Pro B Liso Extremo. Con Pantene todo es posible. ¿Cómo descubrí a Ariel? Gracias al baboso de mi marido. José es de los típicos que para en todas las promociones. Y en una de esas promociones se mancha su camisa preferida con mostaza. Imposible, entonces yo para vengarme. Probá con tu muestrita. Y yo con mi jabón en polvo en el sacaverso. Ahí descubrí a Ariel. Ariel es un sistema de lavado con el poder de los productos adicionales que remueve las manchas mejor que cualquier jabón en polvo. Me dejó muda, estaba impecable. Yo descubrí que tengo que lavar con Ariel. Descubrí Ariel. ¿Por qué Pampers bajó todos los precios? Porque los bebés necesitan muchos pañales, pero pañales que no te fallen. Por eso ahora Pampers Baby Sun desde $4,99. ¿Cómo descubrí el nuevo Ariel con hidrogel? Lo siento, soy la vestuarista del desfile. Perdón. Lindo, Cordero, y con lo que absorben estas telas. Ay, por favor, ayúdeme. ¿Qué es esto? El nuevo Ariel líquido con hidrogel. Además del poder de los productos adicionales, Ariel tiene hidrogel y se adapta a cualquier tipo de tela logrando una limpieza superior, hasta en las telas más difíciles. Ariel es otra cosa. Tenés que probarlo. ¿Descubriste Ariel? La solución total para que cada tipo de pelo esté suave, brillante y a la vez 100% sin rastro de caspa. Elegí tu solución total Head & Shoulders ahora entre 6 versiones. Pase lo que pase, nosotros siempre estamos en tu lugar. Somos un grupo de personas que nacimos, crecimos y compartimos con vos un mismo destino, aquí, en Argentina. Y sabemos lo que significa tener confianza. Por eso cuidamos tus aportes como si fueran nuestros. Arauca Bit, AFJP. Estamos en tu lugar. Una empresa del grupo OSDE.
objeto es eso que es y más que lo que es. Porque en cada cosa estamos nosotros y en nosotros están los demás. Las cosas son el espejo de la memoria. La reflejan, la muestran. En cada objeto que atesoramos, lo que fue vuelve, está ahí. En lo que vuelve, volvemos a vivir. Nos volvemos a conocer. Va llegando, ¿eh? Va llegando el primero de los objetos que eligió Pepe Cibrián Campoy para traernos hoy y que, por supuesto, es un anillo. Pero claro, es un anillo, sí. No cualquier anillo. No, es el señor de los anillos para mí. ¡Ay, qué lindo! Es mi señor de los anillos, digamos. Esto me ha dado lo que implica, porque este anillo era de mi padre, ¿no? Él me había regalado otro anillo que yo perdí, y en realidad, él nunca se enteró que me lo ha regalado, porque papá hace años que no está muy bien, digamos. Su memoria atraviesa por espacios mágicos, tiene el privilegio de recordar solo aquello que lo hace feliz. Bueno, el hecho es que mi padre, que me ha guiado en la vida profundamente, a través de sus enseñanzas, de su ética, de su dignidad, de ser un hombre probo de verdad, un profundo... Estamos hablando de José Cibrián, ¿no? José Cibrián. Vamos a nombrarlo con todo. Y que está hecho como un duque, porque él está muy cuidado y muy mimado, sí. Entonces mamá, bueno, tiene mujeres que lo cuidan y está perfumado y con unas cosas de cashmere, todo perfecto, como un príncipe. La Campoy lo tiene como un príncipe. Lo tiene muy cuidado y ella trata de eso, de sentir que le da todo lo más que le puede dar para que él tenga una despedida, porque él se va pagando, ¿no? Eso es maravilloso, él no sufre como muchísimo, todo está bien, pero poquito a poco está más chiquito, pero un día espero que se duerma con mucha felicidad. Y él me ha dado, sin saberlo, este anillo, porque implica todo lo que él sí supo que me dio. Entonces esto lo uso, yo soy muy de cachivaches y anillos, me encanta. Pero cuando tengo momentos importantes en mi vida, llámese una reunión importante, un estreno, algo que me implica algo, me pongo el anillo de mi padre. Siento como una especie de cábala de suerte que él me da. A la hora de la elección, aquí no dudaste para nada. No, lo primero que sentí es él. Es él en su presencia, en su... Curiosamente es un hombre con el cual de pronto no tuvimos una gran comunicación, pero en esos momentos claves de la vida, en esos momentos importantes que te marcan, ¿no? Como individuo, él siempre tuvo esa charla profunda y que me ayudó muchísimo. ¿No te intimidaba? No, para nada, papá no me intimidaba. Es un hombre muy tímido, es un hombre muy reservado, muy anacrónico en cosas. Él entendería ese humor que hemos hecho recién, pero no entendería... Él yo creo que se aisló del mundo solo. Él no soportó la mediocridad, la vulgaridad en la cual estamos de alguna manera inmersos, y se fue con su cabeza a otro mundo, y le decía a mamá hace mucho tiempo, yo me quiero retirar, no puedo más. La vida lo retiró, y de alguna manera tuvimos la suerte de poder mantenerlo como para que él tenga la dignidad que se merece en su vejez. Que merecería toda la gente, ¿no? Sí. Tal vez no todos igual, pero duele cuando la gente llega a esos lugares de la vida, esos momentos de la vida, ¿sí? Medio desvalidos, donde, bueno... La gran mayoría. Salvo que tengan hijos muy buenos. Sí, te viene quedártelo, ¿eh? No está mal, no voy bien. Pero no temas. No, yo sé que no. Él me seguiría. Él te seguiría. Qué bueno. ¿Viajar te ha gustado en la vida? No, a mí me gusta la idea de viajar. Ay, qué bueno. Yo veo mucho japonés. Hay todo eso que recién hablamos, digamos, en serio, de todo lo que él me enseñó me llevó a muy buenos colegios, me enseñó una forma de vida muy maravillosa, que yo la pude aplicar quizá en mis obras o en ciertas cosas de la vida cotidiana, pero uno dice, bueno, viajo en primera, supongo, tienes el privilegio, viajo en primera, pero uno viaja en primera cuando llega al asiento en primera, en el transcurso de salir de tu casa hasta llegar, el mundo no me agrada, prefiero ver por cable, entonces lo ves y no lees nada feo, y no es japonés. Claro. A mí los japoneses me impresionan. Te dan impresión. Porque vas a la tumba de tal y está lleno de japoneses sobre la tumba. Y ese señor que está abajo muerto diciendo que hacen estos señores acá sacando fotos que no saben ni por qué me las sacan. Claro, esto me impresiona un poquito. Sí. La cámara. Me impresiona sí. Esa cosa que no hay ya de Agatha Christie. O sea que sos muy amigo del cable, sos un gran amigo nuestro. Sí, pero absolutamente tuyo. Bueno, qué preguntarte de Drácula, en realidad. Drácula, el musical. Vos en realidad has hecho del musical un culto desde el principio, todo el tiempo se hace referencia a vos y a tu creer en esto y apostar a esto en un país donde
nunca fue fácil, no vamos a inventar que es difícil ahora. No, claro, nunca fue fácil, ni lo será. Sí, pero digamos que hubo un momento, un mega momento, que fue el Luna Park, claro. Tito, vos, y yo nunca voy a olvidar de las cifras. ¿Te acuerdas en las oficinas de Tito estando vos ahí con nosotros charlando? Yo me acuerdo que un día salía uno de grabar y entraba el otro y dijeron tenemos que hacer algo y nació Drácula. Entonces, sí. Y aunque eso... Vos fuiste un poco esto. O sea, Tito salía del picadero, de una nota con... Yo no lo conocía ni a mí, salió él y dije, hola, ¿qué tal? Me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y nunca más hasta ese día. O sea, que de alguna manera, la diría que se la da madrina de mi vida. Bueno. Porque las causalidades son por algo, es un poco fuerte, pero... No, pero es que de verdad es así. Muchas veces he pensado, entonces esto es Tito. Esto es Tito. Esto para mí es Tito. Tito y Ángel y toda la gente que acompañó a Drácula, por supuesto, pero fundamentalmente Tito y Ernestina. Un amigo entrañable que no podré olvidar, gracias a Dios, nunca. Nadie, yo creo, ningún porteño, ningún argentino. Yo con él tenía una relación tan íntima, tan profunda. ¿Cómo era? ¿Era una relación par o era padre-hijo, hermano? Padre-hijo, sí. Yo me tiraba encima, le apretaba los mofletes, me tiraba encima a Ernestina, me tiro, qué sé yo. Me sentía muy nene con él, él me dejaba jugar a cosas fantásticas. Por ejemplo, yo no me acuerdo, pero vos te debes acordar. Yo me acuerdo como si fuera así, que vos dijiste, con $100.000 lo hacemos, y ya que estamos, llegamos como un millón. Él llegó, ¿eh? Él. Siempre llegaba él a las cifras. Esos telones, todo. Si lo podemos hacer bien, ¿por qué lo vamos a hacer más o menos? Y así digo siempre, en los últimos momentos, nos sentábamos ahora viendo el nuevo telón que puso el año pasado en el Luna, o mostrándome los equipos de refrigeración, digamos, entonces Drácula es Tito. Ese primer elenco que además todos brillaron luego. Sí, maravillosamente. La Milone, Juan Rodó, Paola Krum, que no actuaba, que era bailarina. Sí, era bailarina. ¿No es cierto? Pero bueno, y eso fue él. Entonces Drácula es un objeto que me decís que me llevaría... Pues cuando mi abuela y mis padres, mis paternos, huyeron en la guerra de España, ¿no? Tuvieron que refugiarse, eran republicanos. Toda mi familia ha sido republicana. Y mi papá era argentino por nacimiento y no había adquirido la ciudadanía española, la cosa de la vida. Y a los 19 años, por supuesto, peleó, y como era argentino, peleó las brigadas internacionales, peleó la batalla del Ebro, en fin, un hombre muy comprometido. Y tuvieron que escaparse en un momento dado, y mi padre estaba justo con ellos y se fueron. Tenían una casa, eran actores exitosos, tenían dinero, mi abuela tenía pieles, y tenía una caja de alhajas falsas, que eran copias de las buenas. Esas las que usaba ella en el escenario. ¡Qué bueno! Y las buenas, ellos iban yendo de ciudad en ciudad donde el gobierno republicano los iba mandando, y él las iba guardando en lugares. Entonces, en el momento que estaban, creo que en Valencia o en Barcelona, le dijeron, señor, a mi abuelo Cibrián Benito, el gobierno vasco, era vasco, le manda estos pasajes, son los últimos que hay, el último tren que sale para Francia, y ya lo tienen que tomar. Entonces, la desesperación de la ida, mi abuelo que no se quería ir porque no pasarán, decía mi abuela, dijo, bueno, tú te quedas, yo voy con tu hijo, te lo llevo ya. Y mi abuelo siguió, entonces mi abuelo dijo, agarra las alhajas, Benito. Claro. Ella agarró un reloj París de bronce que tenemos, un mantón de Manila, y nada más. Y eso fue todo. Y cuando estaban en el tren, ya cerca de la frontera, mi abuela agarró las alhajas y dice, Benito, agarraste las falsas. Entonces, creo, todo eso, que era brillante, era una mujer muy rica, habían ganado mucho dinero. Y la vida siguió. Ahora, si se trata de alhajas, se vengaron tu madre y vos. Sí. De esas pérdidas. Sí, porque las hemos recuperado. Sí. Y muchas. Y muchas, sí. Tito murió el día que yo cumplí 40 años. Uy, o sea que está en vos. Está, sí, y no fui al Luna ese día porque dije, sí, él sabe que yo estoy pensando en él. ¿No? Yo tampoco lo vi a él. Yo fui al Luna a verla a ella, Ernestina, que la amo como yo no la conozco, no tenía quien darle un beso, era solo para... Pero yo no lo quise ver a él porque siento que lo quiero ver como lo recordé hacía 3 días que lo había visto. Sí, un tipo adorable de verdad. Las veces que hemos ido de visita a su casa, que era el Luna, y las cosas que hemos yo me recuerdo, nos hemos reído. Sí, y siempre cuidando el champancito y la cosita y tan... Siempre nos malcrió, esa es la palabra, ¿no? Y a mí mucho, y cómo cuidó a los boxeadores, eso me enternece enormemente. Y a mí me dijo una vez, le dije, pero Tito, ¿por qué hiciste esto de Drácula? No es esa la estrella, me dijo, porque estoy acostumbrado a ser campeones, me dijo. ¡Upa! Y entonces me llenó de vanidades, claro, y de amores. Sí, uno no podría vivir sin amor. No se debería. Yo creo que en definitiva todo lo que buscamos, el ser humano, es afecto. Y creo que lo que la gente está buscando en su país es afecto. Afecto quiere decir reconózcanme. Afecto quiere decir
dame. No me maltrates. Claro, exacto. Esto es lo que estamos buscando y siento que nos desafectivizamos mucho y permanentemente los medios desafectivizan. Terrible. Estamos casi holocausticamente conviviendo con una Argentina prenazi, no sé qué estamos viviendo, ¿no? Y eso creo que debemos revelarnos, pero no implica que no tengamos miedo. Y lo tenemos, Silvina. Tenemos, sí que tenemos. Pero... Y yo me acurrucaría así, más o menos, por ejemplo, si dijera... Y yo si fuese y yo te abrazaría de atrás. Ya, qué bueno. Sí, y pondríamos a tu hijo acá, a mi familia de este lado. Y yo la campo y que me cuente cuentos. Claro. De la vida. Esto es... Yo he formado una comunidad en mi vida. A ver. De una familia, digamos. Mi hermano tiene mujer, hijos. Yo no tengo mujer e hijos. Tengo a mi hermano, su mujer, sus hijas, tengo a mi madre, mi tía. Pero aparte de eso, yo me armé una historia. Me armé a un Hernán Coronel que es como un hijo mío, que adoro entrañablemente y que trabaja con mi hermano y que es entrañable. Me armé a Manuel de Francesco, con quien convivimos hace 10 años. Y él convive con su pareja, y juntos, y convivo con Santiago, y con Débora, y con Noel, y 4 perros divinos. Y tenemos casas donde en cada casa hay cuartos para campo, hay cuartos para mi tía, porque el día de mañana todos vamos a tener que convivir cuando se pongan grandes, que falta mucho para el campo y se ponga grande. Entonces Manuel de Francesco, con quien lo vi casi crecer todo a mi lado, es un estupendo escultor. Se recibió de Bellas Artes y ahora va a hacer su primera exposición importante, y yo creo que va a ser un hombre que va a trascender. Su primera escultura que hizo en la Escuela de Bellas Artes fue esta. Y lo primero que me regaló él fue esto. Por lo tanto, para mí es como si fuese un regalo de un hermano, de alguien tan querido, y para mí es invalorable. Además, él la primera te la dio. La primera de mí, sí. Así que, bueno, son cosas que no tienen un precio. Para mí es eso, es la lucha, es el respeto, es el que cumplió con su compromiso ante la vida y sigue peleando denodadamente. ¿El amor te fue dado? ¿El amor así, de amar a alguien en esas historias de películas? No, yo el amor lo he encontrado maravillosamente y lo he peleado. Si lo tengo ahora el que tengo es porque lo peleó. Antes yo era insoportable, no sabía querer muy bien. Era muy egoísta, muy exigente, muy inseguro, muy temeroso de ser abandonado. Y no me quería yo mucho, te digo, ¿no? Y cuando aprendí a quererme mucho, empecé a querer muchísimo a los demás y pude tener perros. Y dejé de tener objetos, que tengo muchos, para tener plantas. Y tengo miles de plantas y árboles y 4 perros que me destrozan la casa, me chupan todo, no me importa nada. Que antes no lo hubieras tolerado. No, pues nunca pude. Y eso se lo agradezco a Cris Morena, que me regaló el primero. ¿En serio? Sí, ¿Y cuando te lo regaló, cómo reaccionaste? Dije, no sé qué hago. ¿Qué voy a hacer con esta cosa? Sí, me lo llevó a Punta del Este a la casa. Yo había comprado perros, y los regalaba al día siguiente. Compraba un perro porque mi fantasía era tenerlos. Y al día siguiente, indefectiblemente, ante el primer caca, lo regalaba. Porque hay que bancarse la caca de un perro. Y de un hijo y de Exacto, todo. bueno, pero yo al no tener hijos, digamos, seres vivos. Y las plantas también están vivas. Entonces, las podo, las cuido. Mire, estoy cortado todo el día, corto, y descubrí eso, y ni hablar de mis actores, y de mi gente nueva, y del Teatro del Globo, y de Ángel Mahler, y de los jóvenes. O sea, yo tengo un curso de teatro, ¿no? Yo doy teatro, y siempre lo primero que le aclaro a mis alumnos es, por estudiar con Pepe no se trabaja con Pepe. Viste que el musical genera pasión. Puede ser que a muchísima gente le sea indiferente, pero el que ama el musical es apasionado del musical, y sabe cada nota, y sabe cada movimiento, y quién hizo qué, en qué ciudad del mundo. Claro. ¿No es cierto? Y a mí me va a encantar que me cuenten que en otros lugares del mundo se hacen tus musicales. Bueno, se han hecho en el Estadio Olímpico de Barcelona, se han hecho en muchos lugares. Muchos más quiero. Esto tiene aspecto de robado, mira lo que te voy a decir. Es un robo. Yo he cometido latrocinio con la Campoy. Nos latrocinamos mutuamente. Pero, por ejemplo, contame un acto de robo. ¿Cómo sería? Por ejemplo, yo tengo puesto esto. Ponétela. No. ¿Podés? Sí. Entonces, mamá... Soy mala para robar, pero para ponérmelo para dejar. Estaba así... Estamos charlando, tomando el té. ¿Toman el té? No, fuimos a comer a la noche. No vamos a comer a la noche. Fíjate vos, ¿te acuerdas? Ay, mamá, esa es nueva. ¿Te acuerdas? Sí, divina. Sí, ¿te gusta? Es divina. Que me la pruebo, préstame que me la voy a probar. Préstame que me la voy a probar. Es divina, qué linda es. Sí, mi amor, viste, es de caucho con oro, ¿eh? Y sí, unos brillantitos, sí, ese tiene unos brillantes. fulano que parece divina. Allá a ponerme. Sí, porque ella encima, pobre, es divina. cómplice. Bueno, ¿me la prestás? No te la presto. Sí, mamá, hagamos esta, mira. Me la prestás hasta la semana que viene. Bueno, muy bien. Me tenía que operar del hombro. Hasta que no se me recupere el hombro, no te devuelvo. Y así ya nunca te devolví. Pero ella también me saca cosas. O sea, vos le decías que es psicópata, que no se te iba a recuperar también el hombro. Claro, Sos de lo último. No, pero también ¿Y cuando el accidente del pie, qué le robaste? No, cantidad de cosas. Cada vez que venía tenía que... Pero yo de chico le dije a mamá, cuando era chico, un día quiero ganar mucho dinero para regalarte alhajas.
Y de verdad, cuando gané mucho dinero... ¿Le regalaste? Sí, parvas. ¿En serio? Sí, cualquier cantidad de... A ella, a mi tía, todo el mundo, me encanta. Entonces, acá en Europa llegaba y le llegaba pero con cajas y cajas y cajas así, entonces le iba abriendo de una, de otra. Y ella es feliz. Yo me imaginaba a tu madre visitándote cuando tuviste el accidente de la bicicleta con el pie ese que tuviste tan mal, como las damas mendocinas. Me iba dando, sí. Yo digo, bueno, a ver, ¿qué me traes hoy a Pilar? Pues ya bien, entonces me trae un anillo, me trae cosas... Es un juego, es la manera de ser niño, ¿no? Qué lindo tener padres actores, pero que además, como decís vos, han tenido toda la vida una ética y han sido bastante trashumantes, mucho más de lo que ustedes tuvieron que ser de chicos. Mucho más. Ellos han dejado sus lugares. En la obra que va a hacer Mamá con María Rosa Gallo, que estrena el 16 de mayo en el Teatro del Globo, se llama Las Extras, y la historia de dos mujeres de barrio que tienen que hacer de suplentes de la Campoy y la Gallo, ¿no? Entonces, con ese motivo, aparece de golpe la Campoy y la Gallo. Es todo tuyo, la obra. Sí. Entonces, así extras y de pronto se pelean para la acción, son la Campoy y la Gallo, la diva, y con mucho humor. En un momento dado habla, dice, el año 50, dice, mamá, qué curioso, yo en los años 50 veníamos de Europa, exiliados de Europa, y la Gallo dice, qué curioso, yo en los años 50 me iba a Europa exiliada, porque ella se tuvo que ir del país y mamá se tuvo que ir del suyo. Así que la vida la junta ahora, a los 80 años, casi las dos, en esta obra que va a ser fantástica, en el Globo, con producción de Ángel, y estamos muy ilusionados con ese proyecto. Va a ser entrañable ver esas dos mujeres en el escenario, porque no hay más. No hay muchas más. Van quedando pocas, así que va a ser muy querible. ¿Para que alguien joven se enamore a ese punto de la actuación? ¿Qué tiene que pasar? Porque hay mucha gente que cree que va a ir por ese camino. Es tener pasión. Mira, lo que tiene que pasar es lo siguiente. Antes a los actores, cuando iban en gira, si lo pasaban, le preguntaban a los empresarios. A ver, Silvina, ¿cuántos días tú te pasarías sin comer? 4. ¿Y tú, Felipe? 8. Pues el de 8. Digamos, porque pronto no se podía pagar la nómina, de pronto no alcanzaba, entonces había que pasar hambre a lo mejor. Pero es una profesión, la nuestra, maravillosa, donde no necesariamente hay que ser famoso, porque se puede hacer teatro en la calle, teatro en un sótano, teatro en un subterráneo. Ahora, no puede ser famoso, eso ya es otra búsqueda. Hay gente que quiere ser famoso. Entonces ya no es ser artista. A mí me importaba ser famoso, ojo, muy famoso, me importaba hacerlo. Pero me rompí el alma para hacerlo desde el lugar donde yo conseguí. El alma, entre otras cosas, el lomo, una vez que caíste de una escalera. De una parque en 8 metros. Yo estaba también. Claro, en lo del sitio que íbamos a hacer, sí, me caí tranquilamente, de 4 metros en una parque. Viste que la cibernética, hablando del sitio, ¿no? Es una especie de lugar imaginario, ¿no? Eso sí que es virtual, no que nos hagan creer que la plata que ahorramos toda la vida también era virtual. No, eso es virtual. Y ahí se guardan un montón de cosas que ocupan menos espacio físico, ¿no? ¿Te imaginas guardando en un lugar virtual más que alrededor tuyo, o vos te gusta tocarlas? Me gusta tocarlas. Sí, ¿no? Absolutamente. La gente y las cosas. Totalmente, o sea, absolutamente. Yo te diría, soy casi de vela. Me gusta, necesito el tacto, el olfato. Lo necesito. A mí no me divierte, por ejemplo, navegar en la internet, no me divierte. No. ¿Y te hubiera gustado nacer en otra época? Sí, con todas las ventajas de esta época. O sea, con la penicilina. Sí, exacto. Por decir un símbolo. Pero me pasa una cosa, yo muchas veces pensé, ay, si uno tuviese 53, 20 con la experiencia de 53, qué bárbaro, no se puede. Pero un día descubrí, por eso con Ángel tomamos el Globo, que sí se puede a los 53 volver a vivir lo que nunca dejé de vivir, que es la pasión de los 20, ante mi profesión, y con toda la experiencia, porque si hoy se llena el Teatro del Globo, o aquí no podemos hacerlo, aunque sea 5 pesos, supongo que algo tendrá que ver mi bagaje, de que sea de Pepe esa obra, ¿no? Algo tendrá que ver, y que esté Ángel y que esté Luis María Serra. Entonces eso no lo tenía hace 30 años. Yo no era nadie convocante. Hoy lo soy, entonces apuesto a como a los 20, en un teatro nuevo, a hacerlo de nuevo, a pintar lo que haya que pintar, porque la vida es eso, y es maravillosa. Eso no quita que en febrero vayamos a hacer de nuevo Drácula, lo vamos a hacer, y el Luna Park es parte de mi vida, pero está bien como está todo. ¿Este reloj de quién es? Uy, este reloj es muy tierno, porque este reloj es del marido de mi tía Carmen, Enrique se llamaba, con lo cual yo nunca tuve una maravillosísima relación, no por mala, sino porque era otro mundo, distante quizás a mí. Pero con mi tía sí, yo la mantuve muchísimo esa relación entrañablemente, porque es una mujer muy sabia. Entonces un día para los cumpleaños o las fiestas, ella, como no tiene mucha plata, me regala objetos de ella.
me regaló 3 libros antiguos, de pronto una máscara africana de sus viajes cuando iba, cosas maravillosas. Y un día me dijo, Pepe, este reloj era de Enrique, fue el único que se compró en esa época, y además, no anda, pero te lo quiero dar. Y yo lo hice andar, y lo uso entrañablemente, y me alegra mucho porque seguramente Enrique debe estar contento de que yo lo use. Qué bueno, o sea, que ella decidió. Y aparte Enrique pasó por la vida sin que se lo robaran, que no es poco. No es fácil. Porque, viste, Enrique no debe haber sido un hombre tan apegado, porque a los más apegados es a los que más lo que le roban. Puede ser. Debe ser, entiendo lo que decís. Digo, como una cosa simbólica, ¿no? Robar también se enferman los más débiles desde un lugar, ¿eh? Hay gente, vos sabés que la gente más, digamos, más permisiva ante cosas es la que recibe más a veces ciertas cosas terribles. Y los más paranoicos para mí son los más robados. ¿Vos crees que sí? Sí, porque yo creo que están llamando a eso, ¿no? Están llamando. Puede ser. Demasiada llave. Entonces no seamos paranoicos con los miedos. Silvina, por lo mejor estamos llamando al miedo a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Pero cómo Silvina? lo conjuramos? ¿Cómo? Haciendo cosas. Yo en este momento no lo siento. No lo siento porque estoy con vos. Yo sentiría miedo de estar solo en otro país sin vos. Digamos, yo no te digo, no somos amigos. Para amigos es toda una vida. Pero sé que estás en algún espacio, que ante alguna emergencia brutal de una necesidad que necesito algo, sé que te podemos decir, mira, ¿puedo en tu programa pedir que necesito penicilina? Seguramente me vas a dejar. Yo en Londres no conozco a Silvina, ni Silvina conoce a Pepe. Eso es el desarraigo, para mí horroroso. Bueno, las cosas cuentan nuestra historia. Claro, pues es que Barbra Streisand, que no podía enfrentarse al público, durante 20 años, el psicoanalista le dijo, usted la única manera de hacer un recital es reconstruya su living en un escenario y traiga todos sus muebles. Así lo hizo y así pudo hacer el recital, lleno de sus objetos. ¿En serio? Vos te vas a este objeto a Valencia, a Barcelona, 3 o 4 o 5 cosas, seguramente porque en ellos está tu identidad, porque son los que convivís cotidianamente. Esto es divino. Esto es el amor de la Campoy cuando éramos muy ricos. Ahora somos nuevos ricos, no somos ricos. Pero estamos en Barcelona estrenando Drácula. Mamá no había vuelto a España desde la guerra. Nunca había vuelto. Papá nunca había vuelto tampoco. Jamás. O sea que papá llevaba, no sé, 50, más 60 años sin volver. Y mamá toda una vida. Entonces volvieron por ver Drácula a Barcelona. Y mamá se llevó a toda la familia, 14 personas, viajando a Europa. En primera les pongo a todos. Y lo pasamos maravillosamente bien. Fuimos a donde ella vivía de chica, en un mercado, el mercado de la Boquería, adentro del mercado. Fue lo único que le emocionó a ella. Luego ella se resistió mucho la emoción de volver a su tierra. Pero yo recoleccionaba piedras, colecciono piedras. Entonces ella fue una joyería buenísima, buenísima, y me regaló toda una colección de amatistas, y entre ellas esta. Entonces te lo traje porque implica el regalo de cuando uno puede, debe regalar. ¿Entendés? Y no es plata necesariamente. Uno es dueño de lo que da. Sí, exactamente. No? Estoy absolutamente seguro. Entonces uno se da en ese regalo y eso queda en el otro. Por eso a mí no me gusta tanto que me regalen flores. Demasiado efímero. Sí, demasiado efímero. Y eso que te dedicas al teatro que tiene un costado muy efímero, porque la función dura eso que dura. Pero claro, vos lo escribís y ahí quedó. Claro. Esto que viene desmiente lo que acabo de decir. Y a mí me gusta que me desmientan, porque estoy llena de conceptos. Estás equivocada, no. Yo no te desmentí, te desmentiste vos sola. Solita. Y eso es maravilloso, descubrir la vida. Esa es la gente inteligente que dice, no, claro, no. No, ahora lo que pasa con el teatro quizás es que lo que es efímero es la imagen de la obra ese día. Eso es efímero. Pero la obra en sí no lo es si es que trasciende en el tiempo. Y si no, se queda no importa, en una biblioteca, en una librería viva. Y esto es la obra de mi madre y de la Campoy. Que van a, como verás, el título es María Rosa Campoy y Ana María Gallo. La pusimos así, pero no porque ella discutiera, sino para armar un rubro gracioso. Lo más lindo es que yo abrí en cualquier página, que la 4, que dice, ¿usted trajo foto? Y con orgullo, del día del bautismo del primer nieto. O sea, que es bien para este programa. Seguro que donde sí. Se me ocurrió abrir. Éramos un objeto. ¿No? Un Tenía que traer algo que la contaba. Seguro que sí. Qué bárbaro, ¿no? Así que eso es, digamos, eso es fue Drácula una época de mi vida, muy importante que inicié, y esta es la que va a venir. ¿Cómo se llamaba la de Mayenka y tu madre? Las dulces niñas. ¿Por qué dice así? Porque tenían colitas. Sí, puede ser, qué lindo, claro. Tenían unas colitas, no me lo voy a olvidar nunca esa obra. Qué fracaso, que nadie fue entendió. nadie. Yo fui. Sí, pero nadie la entendió. Muy inteligente. No, nadie fue, no, unas críticas horrorosas, y gracias a eso que no fue tan mal que yo perdí todo, se me ocurrió llamar a lectura. Y por lo tanto, valió la pena. Ojalá esto que vivimos en nuestro país todo está en orden. Valga la pena. Tiene que valer la pena. Yo creo que sí. De alguna manera debe ser así. Tiene que ser así. Amo mi país. Me daría horror tener que irme. Me daría mucha angustia. Dale que no nos íbamos nada. No, yo lo que pido es que haya un poquito de optimismo. Que aportemos los medios, insisto, sobre los medios, pero vaya a saber por qué lo hacen,
un poquito de alegría. Mientras un canal como A sigue existiendo, en el que están las artes y en los espectáculos 24 horas sobre 24, y donde se ayuda a la gente a través del noticiero, pero por otro lado no hay el vulgar chivo, es el arte por el amor al arte. Se apueste a esto, yo tengo esperanzas. Ojalá así sea. ¿Por qué nos vamos a deshacer de un cronómetro? Voy a explicar, porque me quita tiempo. Yo, por ejemplo, tengo poco tiempo, ya se supone, para hablar. Ya nos vamos. Entonces yo te voy a contar, mira, que el Globo, que el día 10 de abril reestrenó en el Globo, aquí no podemos hacerlo, a 5 pesos, que ahí se dan las clases de teatro con el musical, que Ángel va a hacer un conservatorio de música, que la Campo y la Gallo debutan el 16 de mayo, de jueves a domingo, y que va a cobrar 5 o 6 pesos, que soy un hombre a pesar de todo feliz, que te amo, que el tiempo es lo que uno pasa adentro en recuerdo, y eso nos va. O sea, de lo que vos querés deshacerte, me parece interesante, es del apuro. Del apuro, exactamente, sí. Así que... Afuera. Andate. Andate apuro. Andate ya. ¿Se fue? Ya está. ¿Ahí? ¿No? ¿Y por qué no está? Porque desapareció. Esto es magia, ¿no ves? La tecnología es esto y esto. Realmente es horrible decirlo de la magia de la televisión. Esto es sí, pero gracias. Pero decir gracias tiene que seguir siendo mágico. Gracias. A vos, sí. Gracias por tu humor. Los chicos hacen cualquier cosa para que tomar la leche sea más divertido. Mejor hacerles maicena Nutrisabores. Es nuevo, es bebible y súper nutritivo. De vainilla, chocolate, frutilla o dulce de leche. Lo preparás con 1 litro de leche, lo hervís 1 minuto y transforma la leche dándole un riquísimo sabor ideal para beber. Fría o caliente, es una bebida súper nutritiva que a tus hijos les va a encantar. Maicena Nutrisabores, mucho más que algo rico. ¿Te gusta verte bien? Con Pond's no cuesta tanto. El que tiene que hacer de todo para liberarse de las manchas no sos vos, sino tu jabón. Skip es superior. Remueve las manchas mejor que cualquier sistema de lavado recomendado. Nuevo Skip con sistema biotérmico. La tecnología del futuro, hoy. Algo que pasa siempre es que te lavas el pelo cuando lo teñís y después con los días se empieza a opacar. Me lavaba con este shampoo y no se me iba saliendo el color. Deja el pelo como si te hubieras hecho un baño de crema. Que tenga todo el color parejo, eso es buenísimo. Shampoo y acondicionador Dove. Hidratación en la medida justa para cabellos teñidos. ¿Con qué te estás lavando el pelo que lo tenés bárbaro? Todavía no te puedo decir. En la sala puedo hacer lo que yo quiera, menos subir por la escalera, don't worry. Vos bloqueas todo para cuidar a tu bebé. El nuevo Haggis con Block Gel también. Block Gel actúa en 2 pasos. Primero absorbe el líquido y después lo bloquea en su interior. Pero a diferencia de otros geles, absorbe más en el mismo espacio, manteniendo la piel de tu bebé seca hasta por 12 horas. Y una piel seca es una piel sana. Haggis con Block Gel, lo último para el cuidado de tu bebé. Be Haggis. Muchas veces la gente me pregunta,
China, tú que sos la voz de la Fundación Sales, ¿qué puedo hacer para ayudar en esta campaña contra el cáncer? Suscríbete a la revista Selecciones y una parte de tu compra irá a la lucha contra el cáncer. Llámanos, así por fin podremos escuchar algún día este diálogo. Che, ¿cómo está tu hermano? Bien, fue tener un susto. Era cáncer. Leopoldo Lugones, el gran escritor modernista del siglo XX, fue un personaje controvertido y polémico por sus opiniones y su ideología reaccionaria. Fue un defensor de la causa proletaria. Militó en el anarquismo y el socialismo durante su juventud, pero años después se mostró como un acérrimo fascista que escribió textos que apoyaron al golpe militar en 1930, con el que el general Uriburu derrocó a Hipólito Yrigoyen. Su vida amorosa también estuvo signada por la pasión, a pesar de considerarse a sí mismo el marido más fiel de Buenos Aires. Se enamoró perdidamente de una joven a quien le escribió apasionadas cartas firmadas con semen y con sangre. Fue un personaje apasionado y contradictorio que, a pesar de haber sido un maestro en la escritura, fue olvidado y rechazado por sus contemporáneos debido a su actuación política. Al final de su vida, decepcionado con sus ideas y rechazado por muchos, eligió, en la más completa soledad, el suicidio. Leopoldo Lugones nació en Villa María del Río Seco, Córdoba, en 1874. Hijo de Santiago Lugones y Custodia Argüello, estudió en el Colegio Nacional de Montserrat, donde desde un principio demostró una gran habilidad para la escritura. Era un joven de 18 años que sale de un pueblo del norte de la provincia de Córdoba. Ese jovencito que hace sus primeras armas en la ciudad de Córdoba, después salido del pueblo, en el momento en que el liberalismo está instalado en Córdoba y es un gobierno más o menos ilustrado. Ese es un clima además de efervescencia intelectual en el que él escribe sus primeros versos, que después va a publicar bajo el título de Las Montañas del Oro. Creo que al comienzo habría que decir La Montaña, esto es la revista que saca con Ingenieros en el año 1897, y su primer libro de poemas que se llama precisamente Las Montañas del Oro, es decir, la imagen de la montaña. Lugones sitúa su voz en la cumbre de una montaña, él habla desde una montaña y sobrevuela sobre el resto, con dos inflexiones. Hacia arriba, plegaria, le reza a los dioses, y los dioses le contestan en el oído, esta es su fantasía. Y como elemento complementario de la plegaria, hacia abajo, órdenes. Plegaria hacia los dioses, órdenes hacia las masas. Las difíciles condiciones de vida de los trabajadores motivaron a que en 1895 Lugones creara el primer Centro Socialista Obrero Internacional de Córdoba. Ese mismo año contrajo matrimonio con Juana González Luján y un año más tarde decidió conquistar Buenos Aires, donde rápidamente se iría consolidando como escritor. El hecho significativo es que se va a Buenos Aires a los 18, 19 años y entonces se integra muy rápidamente al movimiento intelectual porteño. Entonces entra en el vértigo de la poesía modernista, del periodismo que se estaba desarrollando mucho y de eso que llamamos la modernidad. En la capital sobresalió rápidamente dentro de los ambientes literarios e intelectuales, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del movimiento modernista. Entra directamente como en el corazón del movimiento modernista, que como saben tenía toda la influencia de Darío. Lo conoce a Darío, Darío viene a Buenos Aires, están en contacto, se admiran recíprocamente. E integró ese gran movimiento llamado modernismo, que es un intento de síntesis entre lo que es moderno, la modernidad a fin del siglo XIX, ¿no?
Esa modernidad está definida por un conjunto de tentativas poéticas. Él fue un innovador en la poesía, como lo fueron todos los modernistas, que cambió el tono de la poesía clásica, que dentro de los márgenes de esa poesía creó una poesía muy interesante y muy atractiva. Fueron estas sus épocas de militancia y devoción por pensadores anarquistas como Bakunin, Kropotkin y Malatesta. Ese es el primer Lugones. Un Lugones jacobino, anarquista, modernista, protegido por Rubén Darío, y paulatinamente empieza ahí su itinerario. Poco después, cambiaría las ideas anarquistas.